Así muy general, como para ir viendo, bueno, como ve la parte, habíamos visto que teníamos una fertilidad física y una fertilidad química, donde la fertilidad física podíamos encontrar diferentes procesos de degradación que impactan sobre, más que nada, el crecimiento y el desarrollo de raíces. Uno de los procesos de degradación, ¿cuál es el proceso de degradación que vimos? A ver si se acuerdan. Compactación. La ¿Cómo? compactación. La compactación, bien. ¿Y qué característica tenía esa compactación? Pérdida de Que estructura disminuye y los poros. disminución de espacios porosos. Pérdida del espacio poroso. ¿Qué le pasaba en los poros del suelo? ¿Cuáles eran los poros que eran afectados? Macroporos. Los macroporos. Los macroporos. Bien, acuérdense del parcial, iba a decir ya. Acuérdense de los ejercicios del práctico que fuimos viendo. Entonces, uno era la disminución del espacio poroso, en este caso los macroporos eran afectados. ¿Qué otra característica tenía esa capa compactada? Hacían que que el suelo sea, no sea permeable y disminuya la Bien, infiltración. perfecto. ¿Qué más? También traía consecuencias El en oxígeno. la parte de la raíz, Bien, perfecto. disminuía la aireación. Bien. Entonces tenemos pérdida de la macroporosidad, disminución de la tasa de difusión de oxígeno, menor crecimiento radical, menor capacidad de exploración del perfil de las raíces. ¿Qué otra característica tenía? La menor tasa de infiltración, o sea, menor entrada de agua al perfil de suelo. ¿Se acuerdan del concepto de profundidad efectiva de suelo? La profundidad efectiva era esa profundidad del suelo en donde las raíces podían crecer y desarrollarse sin tener ningún tipo de impedimento. ¿A qué profundidad se puede encontrar esta capa compactada? Que eso lo vieron en el práctico, cuando midieron, acuérdense, en el último ejercicio que tenían que medir, ver a qué profundidad estaba. Entre los 10 o 15, 20. A los 15. Entre los 15 y 20 centímetros. Entonces, ¿de cuánto sería la profundidad efectiva? Si no tendría esa capa compacta, un buen suelo podría llegar aproximadamente hasta 1 metro, en donde la raíz puede crecer y desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, ¿cuánto sería la profundidad efectiva? Es lo que dijeron recién ustedes. De 10 a 20 centímetros. Claro, exactamente. Entonces, fíjense cómo se disminuye esa profundidad efectiva. Acuérdense que la profundidad efectiva era la profundidad a la cual las raíces podían crecer y desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, Pero, profe, ahí ¿sí? no se podría hablar ya de efectiva, ¿o sí? Mm, ¿Ya tiene un impedimento o no? claro, por eso la profundidad efectiva ya no es de 1 metro, ya es de 30 centímetros, hasta los 30 centímetros, hasta los 20 si querés. ¿Por qué? Porque vos a partir de los 20 centímetros ya presenta una limitación al crecimiento y desarrollo de las raíces. ¿Se entiende? O sea, tu capacidad, la capacidad de exploración disminuye, porque acordate, si vos lo ves en el práctico, las raíces empiezan a crecer paralela a la superficie del suelo cuando encuentra una capa compacta. Ahora, ¿qué otra característica tiene esa capa compactada? Habíamos hablado de la infiltración, de la porosidad, ¿qué más? La densidad aparente también aumenta. Perfecto, bien, bien. ¿Quién dijo la densidad aparente? ¿Quién Durante. dijo? Bien, Durán, ¿sí? Entonces la densidad aparente aumenta, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si aumenta la densidad aparente, ahora pensemos en los ejercicios, ¿no? Disminuye la porosidad total y por lo tanto, la porosidad de aireación, o sea, es lo que hablaron ustedes, También disminuye.
disminuye, ¿se entiende? ¿Y quién te mide la dureza de esa capa compacta? ¿Quién mide ¿con qué se mide la dureza? Que vieron un ejercicio que se marcaba una curva por ahí. Con la resistencia mecánica. Exactamente. Entonces la resistencia mecánica es otra forma de poder evaluar la compactación, está diciendo la dureza. Entonces fíjense cómo tenemos diferentes métodos para, mejor dicho, diferentes indicadores para poder evaluar este proceso de degradación, ¿no es cierto?, que es la compactación, y cómo se altera el funcionamiento y la dinámica del suelo. ¿Por qué? Porque disminuye la tasa de infiltración, disminuye los poros, las raíces comienzan a crecer paralela a la superficie del suelo, la capacidad de exploración disminuye, todo el sistema se empieza a alterar, todo el suelo se empieza a alterar. Entonces, y a su vez, para poder medir la dureza, porque uno puede decir, bueno, pero las raíces la pueden atravesar, y medimos la resistencia mecánica y vemos que no, porque tenemos un valor límite. ¿De cuánto era el valor límite aproximado? ¿De cuántos megapascales? De 2 a 2,5. Claro, De 2 tenemos a 2,5. de 2 a 2,5 megapascales, es aproximadamente el valor de resistencia o fuerza que tiene que hacer las raíces para poder atravesar esas capas compactas. Como en el suelo, esos valores superan esos valores, esos 2 megapascales, que nosotros lo estamos midiendo a través de la resistencia mecánica con los penetrómetros, es que nosotros decimos que las raíces no la pueden atravesar. Entonces, uno de estos procesos de degradación física muy fuerte es la compactación. ¿Y qué es lo que qué es lo que se altera también? Algo que lo vieron, que se forma, que hicimos una comparación de dos tipos ¿de qué? ¿De panes? A ver, por ahí puedo andar, ¿cómo sería eso? Son los pisos, ¿Piso de arado? el piso de arado o las costras o el endurecimiento era ¿Cómo se llama? encostramiento. Bien, ¿cómo se llama eso? Ese encostramiento, ¿qué es? ¿Una qué? ¿Una qué y de qué forma? Ustedes cuando clasificaban el suelo, uno era la textura, el otro que era La estructura. la estructura, bien. ¿Qué le pasaba a esa estructura? ¿Cómo era? Se modifica, se hace masivo. Perfecto, bien, ¿sí? Bien. Entonces, para ir cerrando, todos estos procesos, que son procesos físicos del suelo, se encuentran fuera de los límites o rangos normales, por así decirlo, en sus valores. Entonces, esta alteración produce que la raíz se encuentre limitada y, por lo tanto, y ahora entramos al otro capítulo, ¿cómo sería la absorción de los nutrientes? ¿Cómo sería la absorción de los nutrientes? ¿Quién toma los nutrientes de la planta? Raíces. Las raíces, ¿sí? Entonces, toda esta alteración de la fertilidad física, ¿en dónde impacta? Las raíces. En el desarrollo, exactamente. Se va a ver limitada este crecimiento de raíces. Entonces, ¿qué va a pasar con la absorción de fertilizantes o de nutrientes desde el suelo por la planta? Disminuye. Va a Bien, disminuir. exactamente, va a haber una restricción. Entonces fíjense en cómo esto que nosotros vamos a hablar después vamos a entrar en el tema, fíjense en cómo estas características físicas, que ya vamos a poner nombre a que hace referencia, altera, ¿no es cierto?, esta disponibilidad, la disponibilidad de la planta para acceder a los nutrientes. O sea, el suelo te está ofertando los nutrientes están, no es que cambia, ¿sí? No es porque dicen, de hecho, aumento la densidad aparente, los nutrientes se van a ir a otro lado, ¿no es cierto?, donde haya menor densidad aparente, ¿sí? O digan los nutrientes, bueno, che, acá aumentó la resistencia mecánica a 2 megapascales, me muevo, ¿no es cierto?, donde hay 1 megapascal para que la raíz se pueda tomar, no. ¿Sí? El suelo siempre lo está ofertando, ahora que la raíz se encuentra limitada, es otra cosa. Bueno, vamos avanzando.
Esto, un poco la importancia de los ciclajes de nutrientes, ya vimos, de una teoría. Y acá, fíjense en qué importante que es, que ustedes muchos hicieron referencia, por eso puse esto en el práctico, la parte de la materia orgánica. Y fíjense que sí, es muy importante el rol de la materia orgánica en la producción de restos orgánicos que se van a ir mineralizando, por un lado, para tomar los nutrientes, mejor dicho, para poner a disposición nutrientes en el suelo, y por otro lado, para mejorar la actividad biológica del suelo. Entonces, no hay que perder de vista la materia orgánica como un proceso elemental que juega un rol importante en estos procesos de degradación. Porque si la materia orgánica aumenta la actividad biológica, aumenta la formación de humus, entonces esos agregados que tienden a compactarse por el efecto de la materia orgánica tienden, ¿no es cierto?, a amortiguar ese impacto. Entonces, acá la materia orgánica juega un rol importantísimo, tanto en la captación de carbono y la transformación de ese carbono en humus, y ese humus luego por una mineralización y teniendo en cuenta los coeficientes de mineralización a nivel zonal, van a ir poniendo a disposición los nutrientes. Es lo que yo le hablaba en la teoría, al principio se creía que era la teoría del humus, ¿sí? Que la materia orgánica era la que proveía todos los nutrientes al suelo. Entonces fíjense en el rol importante de la materia orgánica dentro del ciclo de los nutrientes, y el rol fundamental de la biología del suelo, porque si no tenemos biología del suelo, este proceso de recuperación de los suelos sería mucho más lento. ¿Se entiende? Entonces, tanto la materia orgánica impacta e influye de una manera positiva en evitar estos procesos de degradación. Ahora, cuando caen los niveles de materia orgánica por un proceso de mineralización, la compactación se acelera mucho más rápido. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Si yo conservo, o mediante todo lo que vamos a ver en el cursado, la materia orgánica en los suelos, los procesos de compactación y degradación se minimizan. Ahora, si yo favorezco la pérdida de materia orgánica, me voy a desencadenar a todos estos procesos que ustedes estuvieron viendo. Y si sumamos los procesos anteriores, salinización, sodificación, elevación de napa freática, van acompañados con esa pérdida de materia orgánica y esa pérdida de aporte de residuo orgánico por parte de la cubierta vegetal. Entonces, el rol de la materia orgánica es importante, y eso lo observé mucho en los prácticos que hicieron ustedes, cuando los leí. Me parece muy bien que hayan tenido en cuenta eso. Bueno, el desequilibrio de nutrientes es importante, ya lo vimos. Fíjense que es importante, esto es una relación aplicación sobre retención, remoción. Fíjense que hay una tendencia prácticamente a aumento, el tema de la fertilización a medida que vamos aumentando. O sea, la extracción y exportación prácticamente van acompañándose hasta ahora. Esto ya lo vimos, es muy importante, ¿no es cierto?, en los suelos conocer estos procesos, ¿sí? Ahora que vamos a ver la parte química, es importante conocer qué es lo que le está pasando a la solución del suelo y cómo determinados factores que nosotros vimos recién van a impactar en la disponibilidad de esos nutrientes, ¿sí?, para la planta. Acuérdense que los procesos son combinados. Yo no puedo estudiar el pH y sacar una conclusión de qué es lo que le está pasando a un determinado nutriente, sino que, como nosotros vimos, todos estos procesos están enganchados. Yo no puedo quedarme con la densidad aparente solo para medir la compactación, sino que tengo que tomar otros valores. Entonces, cuando yo mido o tomo como un indicador el pH para la disponibilidad de nutrientes, tengo que correlacionarlo con otros, ¿sí? O sea, el pH no puede quedar, por ejemplo, como un indicador y decir y tomar decisiones a base de lo que está pasando en el suelo, sino que tengo que tener en cuenta las interacciones que ocurren dentro del suelo para obtener la disponibilidad de los nutrientes. Obviamente que para poder tener un dato muy importante y que certero de lo que está pasando en el suelo es un buen muestreo de suelo, eso ya lo vimos,
es importante tener en cuenta, con esto recalcar la importancia de tener representabilidad en la toma de muestras. Yo no puedo tomar una muestra puntual e inferir, ¿no es cierto?, para 2.000 hectáreas o una muestra para un lote de 500 hectáreas. ¿Sí? Tengo que hacer un muestreo, obtener varias submuestras que sea representativa de ese lote, separando, ¿no es cierto?, aquellas características ambientales que sean contrastantes. Yo no voy a mezclar una loma, ¿no es cierto?, un muestreo de una loma, con un muestreo de un bajo. ¿Por qué? Porque pueden cambiar la textura de los suelos. Recalcar que la importancia, esto sí, de un buen muestreo de suelo, de una buena cantidad de submuestras, de separar características contrastantes. Esto sí voy a resaltar, que sea contrastante, si este es un lote, y esto es una loma, esto es una media loma, y esto un bajo, separarlo, ¿sí? Tomar los criterios, si tienen un mapita, separarlo, de curva de nivel, separarlo, o si van al lote, y ven una loma, decir, bueno, yo muestro la loma, la mitad de la loma, y el bajo, y los separo en 3 ambientes diferentes, y en cada una, tomo una submuestra, y fíjense, varias submuestras, y tomo una sola muestra compuesta representativa de ese ambiente. Los diseños de muestreo, ustedes lo adaptan a la mejor situación que ustedes crean conveniente para tomar las mejores decisiones, lo que ustedes quieren medir. Hay diferentes muestreos que se adaptan a condiciones, por ejemplo estos, por ahí se adaptan muchas condiciones físicas, estos por ahí se adaptan a condiciones químicas, ¿sí? Pues yo muestreo al azar o con dentro un estratificado dentro del lote, fíjense, lo estratifico y tomo varias submuestras dentro de diferentes ambientes, entonces puedo tener una idea general. Cuando hago lo físico, por lo general, tomo varias submuestras puntuales y luego vuelvo a ese mismo lugar. La toma de muestra es importante en el proceso, porque si no estoy cometiendo errores, siempre a la misma profundidad, los barrenos limpios. Recalcar esto, ¿no? De 20 a 30 submuestras, eso, un parámetro que sí lo tienen que tener en cuenta, o sea, cuando vayan a muestrar y tengan definir los ambientes, digan, bueno, ¿cuántas muestras saco? Y bueno, me llevo una muestra compuesta, bien, ¿y esa muestra compuesta de cuánto? Y bueno, aproximadamente entre 20 y 30 submuestras para tener una muestra compuesta. Ese es representativo. Obviamente que esa muestra que me dan al laboratorio tengo que hacer una buena interpretación, calibrar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy haciendo, muestreando con datos a nivel regionales, eso no se olviden. Conocer un poco la dinámica de los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Conocer los ciclos de nutrientes y saber cómo los nutrientes se encuentran en el suelo de acuerdo a la forma, ¿sí? Los fosfatos, cómo están, en el caso del fósforo, si está como fosfato, y si el fosfato se encuentra absorbido o no, y ahí tengo que ver si tiene arcilla, qué tipo de arcillas tengo, para ver si se encuentra retenido o no. En el caso del nitrógeno, conocer las formas, ¿no es cierto?, del nitrógeno en el suelo, ya sea como nitrato, como amonio, y luego la forma en que es absorbido por las plantas esos iones, ¿sí? Eso es importante. Y acá lo que yo le decía al principio, conocer esto, ¿no? La dotación y el abastecimiento. La dotación se refiere al contenido de nutrientes que posee originalmente el suelo. Y el abastecimiento son aquellas condiciones del suelo que permiten que un determinado nutriente se encuentre disponible para la planta. Entonces acá hacemos referencia a las características físicas, ¿sí? El abastecimiento y dotación al contenido de los nutrientes. Cuando un suelo nosotros vemos que de acuerdo al análisis le está faltando determinados nutrientes, tenemos que fertilizar. ¿Y por qué tenemos que fertilizar? Fíjense que este ensayo, fíjense en que se realizó, donde se tomó el rendimiento en función de diferentes cultivos, podemos ver que el agregado de fertilizante me produce un aumento de 600 kilos por hectárea de soja. Ahora, esto llévenlo a dólares por hectárea,
y el aumento por aplicado un fertilizante aumenta. O sea, no solamente hay que ver desde el punto de vista del rendimiento de los cultivos, sino la parte financiera que produce un beneficio económico a la empresa. En cuanto a los fertilizantes, hay que tener en cuenta el grado de un fertilizante, ¿sí? El grado es el porcentaje en peso del elemento en cuestión, la forma en que se encuentra el nitrógeno en el fertilizante es como elemento, o sea, como en el caso del nitrógeno se encuentra como elemento, el fósforo como pentóxido, en el potasio como óxido de potasio, ¿sí? Y en las bolsas se lee nitrógeno, fósforo y potasio. Hay que tener en cuenta en las bolsas la pureza, el material inerte, la composición química del fertilizante, eso lo vimos también, acuérdense el índice de acidez, el índice de higroscopicidad, el índice salino, eso es siempre lea los marbentes de los fertilizantes a la hora no solamente de aplicar, sino también de almacenarlo, y una vez que apliquen el fertilizante, no dejarlo en el galpón ahí tirado para el año que viene, sino darle las condiciones justamente por esto, ¿no? Conocer la higroscopicidad, que es importante. Quizá a usted le toque no trabajar directamente con esto, pero sí tomar decisiones, por ejemplo, y le pregunten, ingeniero, ¿qué hacemos con el fertilizante? Y bueno, guarden en el galpón. Le van a decir ustedes, no, guarden en el galpón bajo determinadas condiciones porque el marbete dice esto y esto. Entonces tengan en cuenta esas características. Las unidades, bueno, que se pueden presentar en partes por millón, en unidades que son proporcionales, ¿sí? En partes por millón, en peso o en volumen, ¿sí? Miligramos por litro, y también, bueno, los 1000 equivalentes. Entonces acá hay que repasar un poquito lo que sería la parte química del suelo, eso lo vamos a ver ahora. Sí, acá tiene este cuadrito que también está en la teoría, que está bueno, para que lo tengan en cuenta. Los factores de conversión, eso lo vamos a trabajar ahora. Y esto que es importante, ¿sí? En el caso del fertilizante tenemos, ¿no es cierto? Fíjense en nitrógeno, fósforo y potasio, siempre viene. El fósforo, el nitrógeno en porcentaje, el fósforo en porcentaje como pentóxido y el potasio. Fíjense que hay diferentes coeficientes que vamos a utilizar para poder transformarlo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que estaba como pentóxido, para transformarlo a fósforo multiplicamos por este factor, y de óxido de potasio, para tener potasio, multiplicamos por este factor. ¿Sí? Entonces, esto está en 100 kilos de fertilizante. Entonces voy a tener 18 de este, 46 de este y 18. Entonces, fíjense que los porcentajes que se van a obtener van a ser en función de los kilos. Esto para mostrar un poquito la forma de aplicación de fertilizantes líquidos, y la otra vez vimos también la forma de aplicación de sólidos. Bien, vamos a pasar al práctico. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Profe, yo tengo una duda con respecto a la teoría, en la parte de inhibidores, Sí. de que por qué se quería retrasar que la ureasa se pase al otro compuesto. Bien. Lo que pasa es que la urea es un fertilizante que tiene una parte orgánica, sigue dos vías en el proceso, ¿sí? Una vía orgánica. Ahora, esa vía orgánica, ¿qué quiere decir? Que es un fertilizante orgánico sintético. Entonces, cuando entra al suelo, esa urea es atacada por las ureasas, que la descomponen rápidamente y la transforman en amonio. Ahora, ese amonio puede seguir varios caminos. El camino más fácil es perderse o volatilizarse como amoníaco. Entonces se utiliza algunos inhibidores de tal manera que disminuyan el accionar de las ureasas. Entonces, en vez de que esa urea se volatilice rápidamente, al agregarle un inhibidor, está disminuyendo la actividad de la ureasa. Entonces no se va a mineralizar rápido, sino se va a mineralizar, pero en forma mucho más lenta. Por eso se le agrega, hay otros tipos de inhibidores
O también hay otros que son de liberación lenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese fertilizante, en este caso la urea, que una urea puede ser una urea recubierta por diferentes formas, cuando tiene las condiciones de humedad y temperatura, le va dando, va soltando de a poquito los nitratos, el nitrógeno, lo va soltando de a poquito. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones, ¿sí? Ahora, cuando no tiene las condiciones no libera nada, está recubierta. Entonces, por eso se llaman algunos fertilizantes que son fertilizantes de liberación lenta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los recubre alguna característica que hace que no esté disponible en forma inmediata, pero cuando tiene humedad y temperatura, va soltando ese nitrógeno y la planta lo va absorbiendo en forma gradual. Que si no la tendría, vos las tendrías en forma permanente en el suelo y se te volatiliza. Ahora vos ponete a pensar, ¿cuánto puede salir un fertilizante? ¿Cuántos kilos aplica por hectárea? Que eso sí pasa cuando vos tenés, por ejemplo, la aplicación de urea y no tenés las condiciones de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para que se hidrolice y sea absorbida por la planta. El fertilizante queda en el suelo, en la superficie. Entonces, a medida que va pasando los días, se va volatilizando. Por eso, ahí en la teoría yo le puse un cuadrito, que cuando se aplica urea, hay un pico de amonificación, de pérdidas por volatilización. Entonces, si la pérdida se da dentro de los 3 a 5 días. Si la urea no se incorpora, se pierde, se volatiliza. Ahora, cuando se incorpora o cuando tiene algunos, en este caso, retardantes, te dura un poquito más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la aplicación vos tenés que tener en cuenta las condiciones. Si no es invertir si no tenés las condiciones, la perdés. Entonces, toda la tecnología que se está aplicando ahora es para evitar esa pérdida de nutrientes por volatilización. Bien, profe, gracias. Y después, ¿Otra duda? la ¿Cómo? otra duda era, ¿cuál era el pH crítico que hacía que los nutrientes no estén disponibles para las plantas? ¿Era mayor a 8,5? Bueno, eso es relativo, está buena tu pregunta, es relativo a la forma que se encuentra, por eso yo decía, tengan en cuenta cuál es la forma que se encuentra ese nutriente en el suelo y que va a estar disponible para la planta. En el caso del fósforo, vos podés, ¿no es cierto?, tener pHs por debajo por eso hay que conocer el ciclo de los nutrientes, y hay pHs en donde el fósforo se encuentra absorbido. Por ejemplo, por un pH mayores a 8,5 se puede encontrar absorbido y formar complejo con el calcio. Entonces, ahí se encuentra precipitado. ¿Se entiende? Entonces, no va a estar disponible. Bajo ciertas condiciones, si vos te vas a pH muy ácido, ese fósforo se puede encontrar absorbido mediante un proceso de retención, si no me equivoco, por los complejos de los óxidos. Entonces se encuentran retenidos. No se dan mucho en estas condiciones porque no tenemos suelo muy ácido. Entonces, y el rango posiblemente esté entre los 6,5, 7 de disponibilidad. Hay otros que van a ir variando en función del pH de los suelos. ¿Se entiende? Por eso hay que conocer la dinámica y el pH en cuál están disponibles algunos nutrientes. Bien, profe, gracias. Bueno, yo lo que le voy a pedir ahora, que tengan a mano un papel y un lápiz, y vamos haciendo los ejercicios, cada uno. Yo lo voy a hacer en forma detallada o muy despacio, para que vean cómo se hace en el cálculo. No hagan captura de pantalla, o si quieren hacer captura de pantalla, háganla, después la copien, la pegan, como ustedes quieran. Pero yo les sugiero, si tienen a mano, un papel, un lápiz, lo vamos haciendo juntos los ejercicios, para que lo vayan aprendiendo. Bien.
¿Tienen todo a mano papel y lápiz? Hoja, Sí, calculadora. profe. En líneas generales, le puedo decir, hay aplicaciones, hay programas, ya hay muchas cosas armadas para estimar dosis de fertilizantes. Esto es un mundo realmente muy apasionante, el de la fertilidad, porque hoy en día se mezclaron muchísimas cosas, la parte química, la biológica, la física, la parte económica, los programas tecnológicos, la aplicación en las maquinarias, avanzó muchísimo. Entonces, pero, el cerebro lo tenemos nosotros, ¿sí? Los ingenieros, que somos los que tomamos las decisiones. Las apps, las aplicaciones, nos dan cálculo, pero lo que decidimos, si está bien o está mal hecho ese cálculo, o tomamos las decisiones de una aplicación, somos nosotros los ingenieros. Entonces, por ahí no se asusten cuando vean un montón de aplicaciones para cálculos, porque hay muchísimos para trigo, para nitro, para especies forestales, hay de todos, ¿sí? Pero la base es esto, lo que voy haciendo, ¿para qué? Para tomar decisiones. Entonces, cuando vean los programas, están muy buenos, hay planillas de cálculo Excel que te sacan la cantidad de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a los kilos que vos tenés, pero la materia gris la ponemos nosotros. Nosotros conocemos qué es lo que le pasa al suelo, con todos estos procesos físicos, químicos. Nosotros conocemos los ciclos nutrientes. Nosotros conocemos la degradación y la densidad aparente, y la resistencia mecánica, y sabemos cómo crecen las raíces. El programa no lo conoce, ¿sí? El programa te tira un número, de acuerdo a lo que vos le pongas. Nosotros interpretamos, ¿no es cierto?, por eso somos ingenieros, y sabemos qué es lo que le pasa. Entonces, por ahí, no se asuste cuando vean estos programas, estas aplicaciones, que digan, ya está, no está. Está la mitad, la cuarta parte. Lo hace el camino más fácil. Nosotros decidimos. Entonces, el primer ejercicio dice, te voy a minimizar, te voy a poner acá. Un análisis de suelo a 15 centímetros de profundidad dio los siguientes resultados. Fósforo asimilable, 3 partes por millón. Potasio asimilable, 200 partes por millón. La densidad aparente es 1,4 gramos por centímetro cúbico, y nos piden calcular a cuántos kilos por hectárea de fósforo y potasio equivalen todos esos valores. ¿Bien? ¿Cómo es esto? Sacan una muestra, la llevan al laboratorio. El laboratorio usted le dan fósforo, le dicen, ingeniero, tiene 3 partes por millón de fósforo. Tiene 200 partes por millón de potasio. ¿Listo? Fueron al campo, sacaron ustedes con un aparato para medir densidad aparente, como vieron la parte física con el cilindro, midieron 1,4. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos kilos tengo por hectárea con esas partes por millón? Entonces, lo primero que hacemos es, calculamos el peso del suelo. ¿Cómo calculamos el peso del suelo? Bueno, repasamos un poquito de suelo, multiplicamos la densidad aparente por los 10.000 metros cuadrados por hectárea, por los 15 centímetros de profundidad, o sea, 0,15 metros, y nos da 2.100 toneladas, que si yo lo paso a kilos, son 2.100.000 kilos. ¿Por qué? Porque una tonelada es igual a 1.000 kilos. 2.100 toneladas son los 2.100 por los 1.000, me da 2.100.000 kilos. Bien, ya sé cuánto pesa el suelo en esos 15 centímetros. Conozco la masa. Ahora, vamos a calcular para el fósforo. ¿Sí? Eso, 3 partes por millón. Yo sé que 3 partes por millón, ¿qué significa? Que en 1.000.000 de kilos de suelo, yo tengo 3 kilos de fósforo. Estamos en partes por millón. 1 kilo sobre 1.000.000 de kilos. Partes por millón. 1 en 1.000.000. Entonces yo tengo en 1.000.000 de kilos de suelo,
tengo 3 kilos de fósforo. Ahora, yo quiero saber cuánto fósforo tengo en esos 2.100.000 kilos. Bueno, en 2.100.000 kilos de suelo tengo 6,3 kilos de fósforo por hectárea. ¿Se entiende? ¿Se entiende o voy muy rápido? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces con eso ya calculan ustedes cuántos kilos de fósforo. Ahora, si ustedes tienen que hacer una recomendación, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto de ese fósforo, ¿no es cierto? Como dice ahí, va a estar asimilable para la planta, bajo qué forma va a estar, y en qué momento va a estar, y qué textura voy a tener. Entonces, hay que tener en cuenta todo el panorama de los suelos, textura, estructura, y ahí dice, bueno, yo tengo 6,3 kilos de fósforo por hectárea, ¿está bueno o está malo? Y está muy poquito, ¿por qué? Porque yo necesito, ¿no es cierto?, para que la planta crezca 10 partes por millón. Entonces, ¿no es cierto?, si ustedes tienen 3, ahí pueden decir que están en deficiencia, ¿se entiende? Bueno, pasemos para el caso del potasio. Pero el potasio es lo mismo, está en parte por millón. Entonces, yo digo, en 1.000.000 de kilos de suelo tengo 200 kilos de potasio, ¿viste? Porque el caso está acá. Para los 2.100.000 kilos tengo 400 kilos de potasio por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que hice uso acá? Bueno, ¿cómo pasé de partes por millón a kilos por hectárea? ¿Qué dato necesito para pasarlo a kilo por hectárea? La densidad aparente y la profundidad de muestreo. Esta es la profundidad de muestreo. Entonces, tengan en cuenta eso cuando vayan al campo y necesiten estimar cuántos kilos de fósforo. No se queden con ir a hacer un muestreo y vuelvan a la casa, al laboratorio, después de recorrer 300 kilómetros, y después dice, ¿y cuánto era la densidad aparente? Entonces son datos que hay que tener en cuenta a campo, ¿sí? ¿Y qué textura tenía? Entonces son datos que hay que tener en cuenta para, es más, la textura la pueden decir, bueno, ahí nomás me olvidé de hacerla al tacto en el campo, le pido al laboratorio que me lo haga, perfecto. Y la densidad aparente, ahí tengo que llevar un cilindro. La otra es estimarla en función de la textura que me da el laboratorio, ¿sí? Entonces son datos que hay que tener en cuenta para pasar de partes por millón a kilos por hectárea. Les recalco esto para que, si hay pregunta de parcial, pregunta de cuestionario, pregunta de final, es estos datos a tener en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Vamos al otro. El ejercicio 2. Dice, en un suelo del norte de la provincia se han obtenido los siguientes resultados. Ahora vamos acá. Potasio, 1.200 kilos, 1.260 kilos por hectárea. Nitrógeno, 23,8 kilos por hectárea. Magnesio, 663. Fósforo, 31,5. Densidad aparente, 1,4 gramos por centímetro cúbico. Profundidad, 15 centímetros. Nos piden calcular los contenidos de potasio y magnesio, pero expresado en miligramos por 100 gramos de suelo. 1.000 equivalente por 100 gramos de suelo y partes por millón. Y los contenidos de nitrógeno y fósforo en miligramos por 100 gramos de suelo, parte por millón como elemento y como nitrato y como fosfato. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, calculamos el peso del suelo. ¿Cómo calculamos el peso del suelo? Bueno, con esto. La densidad aparente, la profundidad, y tenemos las toneladas, y luego pasamos a kilogramos.
para potasio. Primero, vamos a pasar de kilogramos, al primer dato que nos piden, a miligramos por 100 gramos de suelo. Fíjense, acá ya lo tengo pasado, porque ya, ¿qué quiere decir lo tengo pasado? Porque estos 1260 se encuentran dentro de este suelo. O sea que yo tengo en los 2.100.000 kilos, tengo 1.200 kilos, 1.260 kilos de potasio por hectárea, eso ya lo tengo. Ahora, a mí me piden, fíjense, en 100 gramos de suelo, pero en miligramos por 100 gramos de suelo. Entonces fíjense acá, yo voy a poner 0,1 kilo. 0,1 kilo es lo mismo que 100 gramos. ¿Sí? Entonces, por eso yo pongo acá kilogramos. 0,1 kilo me da X. Ahora, cuando yo multiplico todo, fíjense, pongo 0,1 por los 1.260 sobre los 2.100, 2.100.000, acá el resultado me da en kilo de potasio por hectárea. Si yo lo dejo a todo este número, fíjense, es 0,0006 kilos de potasio por hectárea. Ahora yo tengo que reducirlo. Kilo, ¿qué quiere decir? Que está, para pasarlo a gramos, lo multiplico por 1000. Entonces reduzco 1 por 10, acá, por 1000. Entonces multiplico por 1000, le saco 3 ceros. 1, 2 y 3. Entonces ahí ya estoy en 0,06 gramos. ¿Se entiende? Gramo, decigramo, centigramo, y lo multiplico un cero más, lo corro por un cero más, miligramo, que es igual a 60 miligramos. ¿Entienden lo que hice ahí, chicos? ¿Entienden lo que hice o no? Sí, Es profe. es reducir Sí. unidades. Sí. Entonces, yo ya puse 0,1, entonces ya está sobre 100 gramos. Y acá, ¿qué es lo que hice? Hice una reducción. Ahora, si me piden en kilos por 100 gramos, pongo todo esto directamente. Pero me piden miligramos, lo fui reduciendo. Por eso hay un poquito de reducir unidades, ¿sí? Entonces acá yo tengo 60 miligramos por 100 gramos. Listo, ya lo tengo. Pasamos al otro. Perdón, pasamos a parte por millón acá. Me voy a parte por millón. Voy lo mismo. Estos 2.100.000 los tengo, tengo 1.260 kilos de fósforo. Ahora, para pasar las partes por millón, en 1.000.000 de kilos tengo 600 partes por millón. ¿Por qué? Porque me piden partes por millón. Estos están en 2.100.000 kilos. En 1.000.000 de kilos tengo 600 partes por millón. Ahora vamos a 1.000 equivalente por 100 gramos de suelo. Un equivalente de potasio es igual a 39 gramos. Como la carga que está trabajando el potasio es una, positiva, entonces lo equivalente es la masa molecular dividido la cantidad de carga que tiene o por el número de valencia. Definición de equivalente. Entonces, yo sé que la carga en este caso es 1, potasio tiene 1 positivo. 39 dividido 1 es igual a 39. O sea, ¿por qué? Porque el peso molecular del potasio es 39 gramos. Dividido 1 me da 39,1 gramos. ¿Sí? Ahora, esto es un equivalente potasio. Un miliequivalente es al equivalente dividido 1000. Entonces yo digo, un miliequivalente potasio va a ser los 39,1 dividido 1000, me da 39,1 miligramos. ¿Sí? Es un pasaje de término, entonces dividido todo por 1000, para pasar de equivalente a miliequivalente y de gramos a miligramos. Entonces, yo sé que 39 gramos de potasio es igual a un equivalente potasio, y fíjense, acá, ¿qué es lo que hago yo acá? Tomo los 1260, pero no lo pongo como kilogramos. Yo sé que kilo es igual por 10 al cubo gramos. Entonces, no modifico mucho, entonces digo,
39,1 kilo, perdón, 39,1 gramos de potasio es un equivalente. Los 1260 por 10 al cubo gramo me da esta cantidad, 32.225 equivalente potasio, que es igual a 32.225, 32.225.000 equivalentes. Ahora, yo sé que en 2 millones de kilos tengo estos 1000 equivalentes. ¿Sí? En 0,1 kilo, ¿por qué? Porque me lo pide acá por 100 gramos de suelo. En 0,1 kilo tengo 1,53 mil equivalentes de potasio por 100 gramos de suelo. ¿Qué es lo que hice acá? Lo que hice fue llevar los gramos, los kilos, acá de potasio, a equivalente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice después? Una vez que yo obtuve a cuánto equivalente equivalen esos 1200 kilos, ¿sí? Que están expresados en gramos, eso lo llevé a los 2.100.000 kilos de suelo. ¿Qué estoy diciendo? Que en esos 2 millones de kilos de suelo, yo tengo 32 millones de mil equivalentes. ¿Sí? Ahora, en los 0,1 kilo, X. Y ahí obtengo el otro valor. ¿Se entiende? Entonces de ahí saco, ¿por qué 0,1 kilo? Porque es lo que me están pidiendo en los 0,1 kilogramos de suelo. Bien. Vamos al otro. Profe, Sí. ¿por qué 1260 por 10 a la 3? 1260, ¿por qué? Porque kilogramos es igual a las 10 al cubo gramos. ¿Se entiende? Cuando vos pones kilo, ¿qué quiere decir? Que es por 1000, ¿no es cierto? Entonces, yo en vez de poner kilogramo, lo pongo por 10 al cubo gramo. En vez de decir acá kilo, lo paso a gramo directamente. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que es expresado en gramos. Si vos querés pasarlo, si querés el pasaje, 1260 kilos, pasarlo a gramos. Y te da 1.260.000 gramos. ¿Sí? O sea, ponelo si querés. Todo esto valor en gramos. Y te da este valor. ¿Sí? Que son equivalentes. Y lo pasa a 1000 equivalentes. Vamos para el magnesio. A ver cómo andamos con el tiempo. Vamos justo. Para el magnesio. En el magnesio tenemos, en 2.100.000 kilos, tengo 663. A ver si me fue el magnesio. Ahora, para 0,1 kilo, yo tengo, fíjense, en 2 millones tengo 663. ¿Me siguen hasta ahí o no? A ver, acá tengo el ejercicio a mano. Sí, profe. Acá tendría que haberle puesto el dato para que sea mejor. Ahora, en 0,1 kilo, fíjense que es 0,0315 por 10⁻³ kilos de magnesio por hectárea. Obviamente, si yo reduzco estas unidades, me da a mí 31,77 miligramos por 100 gramos de suelo. 31,77. Acá es 31, no es 77, 31,57. Acá no es 77, es 57, ¿no? Corríjanlo ahí. Entonces le da esos 1000 equivalentes. Pasemos al otro punto. Vamos a parte por millón. Cuando tengo 2.100.000 kilos, 663 kilos de magnesio por hectárea. En 1 millón de kilos, los 315,71 parte por millón. En este caso tengo que pasarlos, en este caso me piden pasarlo a 1000 equivalentes por los 100 gramos de suelo. Entonces,
Yo sé que el peso molecular del magnesio va a ser 24,31. El peso equivalente va a ser dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el magnesio está actuando con 2 cargas. Entonces va a ser 12,15, ¿sí? Que es un miliequivalente. Fíjense en los 31,57 miligramos, me da 2,66 miliequivalente. ¿Y dónde saco esos 31? Los saco de acá. Acá ya lo pasé a miligramos por 100 gramos de suelo. Entonces yo sé que 12,15 miligramos de magnesio es igual a un miliequivalente de magnesio. Los 31,57 que hay acá, 2,6 miliequivalentes por 100 gramos. Entonces ya con este dato de acá, lo puedo sacar directamente para pasar. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos, pasemos para el nitrógeno. Para el nitrógeno vamos igual. Yo tengo en 2.100.000 kilos de suelo, tengo 23,8 kilos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque en el dato del ejercicio me estaban dando que teníamos 23,8 kilos de nitrógeno. En 1.000.000 de kilos tengo 11,33 partes por millón. Entonces ya tengo el valor en partes por millón. Vamos al otro, en miligramos por 100 gramos de suelo. Volvemos al otro. En 2 millones de kilos de suelo tengo 23,8 kilos de nitrógeno por hectárea. En 0,1 kilo, ¿no es cierto?, tengo los 1,13 miligramos por 100 gramos de suelo. Los 100 gramos los saco de acá. Cuando yo hago esta multiplicación, si bien tengo el resultado, chicos, resultado acá en kilos, lo tengo que pasar a miligramos. Es reducir unidades nada más. Acá me está ya dando 0,0011 por 10 a la 3 kilos. ¿Sí? Si yo lo reduzco, me da 1,13 miligramos. Se lo puse directamente para que no... Bien. Como nitrato. Acá vamos a considerar que los 23,8 son los nitratos que están en el suelo. 62 gramos de nitrato tienen 14 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Exactamente. Si esto yo lo paso en kilos, es lo mismo decir 14 kilos que 14. Entonces, teniendo en cuenta que 62 kilos de nitrato son 14 gramos, los 23,8, si yo estoy considerando que ese nitrógeno en el suelo está como nitrato, ¿no es cierto? Yo tengo, en este caso, 5,37 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces estoy suponiendo que esos nitrógenos, ¿no es cierto?, están como nitrato. Si yo lo quiero pasar a 0, miligramos por 100 gramos de suelo, obviamente considero que esos 5,37 que están acá, están en los 2 millones de kilos. En 0,1 kilo, tengo los 0,26 miligramos por 100. Y en parte por millón, tomo esos valores en 1 millón de gramos de suelo. 1 millón de kilos de suelo. ¿Sí? Fíjense bien el tema del pasaje de unidades. Acá le pongo directamente el resultado, pero cuando acá le den ustedes los 0,001 por 10 a la menos 3 kilos, porque fíjense que es kilo, lo redujen. No es que acá le da directamente miligramos, ¿no? Porque acá está kilo, muchos saben, pero porque acá da kilo y yo pongo miligramos. No, yo acá le puse directamente el resultado. Pero este resultado sale de esta reglita de 3 simple. ¿Sí? Es cuestión de pasaje de unidades. Bien, vamos para el fósforo. El fósforo lo mismo. En el caso del fósforo tengo 31,5. ¿Listo?
En 2 millones tengo 31 kilos. En 1 millón, 15 partes por millón. Vamos para 1000 equivalente, miligramos por 100 gramos. En 2 millones de kilos, otra vez, 31,5, en 0,1, este resultado. Fíjense que yo le puse acá, 0,015 por 10 a la menos 3 kilos de fósforo por hectárea, que eso es igual a 1,5 miligramos por 100 gramos. Acá le digo, bueno, mejor le pongo el resultado para que no se asusten los chicos. Entonces fíjense, acá está este resultado. Yo reduzco las unidades y me da ese valor. Como fosfato, bueno, considero que es lo mismo, que el fósforo está como fosfato en el suelo, digo que los 95 kilos de fosfato hay 31 kilos de fósforo. Si considerando que el fósforo está como fosfato, yo tengo 10,27 kilos de fósforo. O sea, considero que ese fósforo está como fosfato, para ver cuánto fósforo tengo, es eso. En los 2.100.000 kilos, fíjense, tengo 4,89 kilos de fósforo en parte por millón. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo acá? Pasando este fosfato que me dio aquí a parte por millón. Y acá, para pasar a miligramos por 100 gramos, entonces considero que en 2.100.000 yo tengo 10,27 kilos, que salen de acá. ¿Sí? Ahora, como me lo piden en miligramos por 100 gramos, yo digo en 0,1, que es 0,1 kilo, que son los 100 gramos, me da 0,48 miligramos por 100 gramos de suelo. Esto es si el fósforo estaría como fosfato en el suelo, ¿sí? Entonces por eso tomo este valor. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría volver a la diapo anterior? Un ratito nada más. ¿Está? Sí. Le quería sacar ahí un script. Gracias. Fíjense, chicos, es ¿cómo vamos a colaborar? Bien. A ver. Yo quiero que por ahí entiendan un poco qué es lo que está pasando con lo que estamos haciendo. Nosotros evaluamos mucho la parte física y evaluamos cómo es la disponibilidad de un análisis de suelo en función de los nutrientes que están, o sea, de la forma en que se pueden encontrar los nutrientes en el suelo. Estoy tratando de darle un lenguaje adecuado para que lo puedan entender. La idea es que conocer la disponibilidad de diferentes nutrientes en el suelo. ¿Cuál es la oferta que está ofreciendo el suelo para un cultivo, por una planta? Le saquemos cultivo si quieren, para una planta, ya sea una pastura, un vivero, una especie forestal, una forestación. No hay que olvidarse, ¿no es cierto?, de la forma en que las raíces exploran el suelo para poder captar esta oferta de nutrientes que tenemos en el suelo. ¿Sí? El suelo está ofreciendo nutrientes constantemente. Si nosotros no tenemos una compactación en el suelo, las raíces no van a poder tomar o absorber esos iones que están disponibles. Por eso es que enganchamos la fertilidad física con la química. Cuando hablamos de la química, todos estos cálculos que hicimos fue para ver cómo están esos iones de acuerdo a lo que nos dan el análisis de laboratorio. Nosotros podemos calcular, pasar en parte por millón, en kilo por hectárea, en 1000 equivalente. ¿Por qué? Porque son esos datos que nosotros vamos a utilizar para poder calcular o estimar, por un lado, si yo tengo que reponer un nutriente, para saber si la cantidad de nutrientes que está en el suelo, la planta, cuánto necesita la planta
para crecer y desarrollarse en función de lo que yo tenga en el suelo. Por eso yo hago todos estos cálculos, por eso yo estimo estos valores en cuántos kilos por hectárea, que va de la mano, y esto le insisto, de la parte física, ¿sí? O sea, no nos tenemos que olvidar de ese ensamble entre lo químico y lo físico, y la forma en que la planta lo absorbe. Por eso está el dibujito ese que yo le puse recién de las raíces y de la arcilla, porque va a depender también de la forma, si ya está como fosfato, como nitrato, como amonio, como óxido de potasio, ese ion dentro del suelo, ¿sí? Por eso, los diferentes pasajes que estamos haciendo para estimar eso. Bien. Espero que no se mareen nada más con estos cálculos. El ejercicio 3 dice, ahora pasamos a otra parte del ejercicio. Ahora vamos a calcular en función de los requerimientos cómo preparamos un fertilizante. Dice, se necesita preparar 1 tonelada de una mezcla 10-10-15 y contamos con los siguientes materiales. Urea, 4600, superfosfato, 020-0 y cloruro de potasio, 0,060. Acuérdense que esto era nitrógeno, fósforo y potasio. La urea, el grado es igual a 46, el superfosfato es de 20, y acuérdense que hablamos acá de grado. Bien. Yo necesito 10, 15. Entonces yo tengo 46 kilos de nitrógeno, en el caso de la urea, en 100 kilos de urea. En 100 kilos de urea yo tengo 46 kilos de nitrógeno. A mí me piden calcular 10 kilos. Yo necesito 10 kilos en la mezcla. Entonces 10 kilos de nitrógeno, necesito 21,73 kilos de urea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me piden 10. Yo tengo 10. La urea tiene 46. Tengo 46 kilos de nitrógeno, pero yo necesito la cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto de urea necesito? 21,73. Bien, en el caso del fósforo, yo tengo que 20 kilos de fósforo en 100 kilos del 0,20,0, acá, del superfosfato. Pero yo ¿cuánto necesito? 10. Yo necesito 10 kilos, ¿cuánto necesito de superfosfato? 50 kilos. En el caso que acá yo tengo 60 kilos de potasio en 100 kilos de cloruro de potasio. Yo necesito 15. 15 necesito 50. Ahora, el total, ¿cuánto tengo? Yo necesito 21 de urea, 50 y 75. ¿Sí? Yo tengo en total los 96,73 kilos de fertilizante. Pero ¿qué pasa acá? Yo necesito preparar 1 tonelada. Una mezcla, en 100 kilos de mezcla, yo tengo 96,73 kilos de fertilizante. Ahora, en 1000 kilos, ¿sí? Yo tengo 967,3 kilos. Ahora, el restante que queda es material inerte, que completa la tonelada. ¿Se entiende? Entonces acá un poco es para que vayamos mirando cómo voy mezclando los fertilizantes de acuerdo a sus formulaciones. De acuerdo a la formulación que tengamos de cada uno, yo voy interpretando cuánto tengo en 100 kilos de una bolsa de fertilizante. Yo tengo, como dice acá, 100 kilos de urea, o 100 kilos de una bolsa de fertilizante de urea, tengo 46 kilos de nitrógeno. Ahora, acá en la mezcla me piden 10 kilos de nitrógeno. Entonces, yo necesito, ¿cuánto de urea necesito? 21,73. Ahora, pero todos estos cálculos que yo hice están en 100 kilos de fertilizante. Lo tengo que llevar a 1000 kilos o 1 tonelada. Pero me da que el total es 967. El resto que es un material inerte. Entonces, este ejercicio un poco para saber leer una bolsa de fertilizante y cómo yo voy preparando en función de la mezcla, ¿sí? De lo que me pide. ¿Cómo puedo yo preparar una mezcla
de fertilizante en función de lo que yo necesito. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, cuando usted calcula el potasio, obtiene que tiene 50 kilogramos y entre paréntesis marca la relación. ¿Por qué dice 0,020, 0,0? Tienes toda la razón, aquí le erré. Es 0,060. Ya lo corregimos. Bueno, ahí corríjanlo ustedes. Ahí me equivoqué yo. ¿Lo corrigieron? Corríjanlo porque acá metí la gamba. Acá le Bien, erré. ya está. Acá me equivoqué. Bien. Ahora, fíjense que acá hablamos del punto de vista de la mezcla que yo quiero tener y en función de los fertilizantes. Vamos a andar un poquito más. Ejercicio 4. Al momento de realizar la implantación de un vivero se debe utilizar 75 kilos de nitrógeno, 45 de fósforo, 40 kilos de potasio por hectárea. Calcular la cantidad requerida de sulfato de amonio, 2100, fosfato diamónico, 18460, sulfato de potasio, 0050. Exprese los resultados en kilos por hectárea de cada material fertilizante. Y me dan, bueno, como dato esto, ¿no? Sulfato de amonio, sulfato de esto, sulfato de potasio. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá el esquema cambia un poquito. ¿Por qué? Porque yo saqué muestra de laboratorio, muestra de suelo, la llevé al laboratorio, hice un pequeño cálculo, y yo necesito, ¿no es cierto?, 75 kilos de nitrógeno, 45 de fósforo y 40 kilos de potasio ya por hectárea. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Ahora, ¿qué es lo que voy a comprar yo? Un sulfato de amonio, fíjense que el sulfato de amonio estoy agregando 21 kilos acá de nitrógeno. Acá yo voy a tener nitrógeno solo. No utilizo la urea. Yo utilizo sulfato de amonio. No en todos los casos se pueden aplicar la urea. Fosfato diamónico, fíjense, voy a comprar, con una cuestión de precio, posiblemente un 18460, pero acá yo tengo nitrógeno y estoy echando fósforo también. Y sulfato de sodio, sulfato de potasio, tengo 0 nitrógeno, 0 de fósforo y 50 de potasio. Bien. Ahora yo necesito con estas bolsas de fertilizante, fertilizar este vivero. Bien, vamos a hacer un cálculo para fósforo. Yo sé que la cantidad de fósforo va a ser el pentóxido, el fósforo como pentóxido, dividido 2,29. Entonces, en el caso del fosfato diamónico, yo tengo 46 como fosfato, dividido 2,29 me da 21 kilos de fósforo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese fosfato diamónico me está entregando a mí fósforo, ¿sí? No como fosfato, sino como fósforo, 20,1 kilos. Ahora, esos 20,1 kilos están en una bolsa de 100 kilos de 18460. Yo necesito ¿cuánto? 45 kilos de fósforo. Los 45 kilos de fósforo van a estar en 2,23,88 kilos de 18460. Bien, entonces yo voy a necesitar, ¿no es cierto?, en este caso, para agregar fósforo, los 45 kilos, utilizando el 18460, 23,88 kilos. Bien, ya tengo fósforo. Pero ¿qué pasa ahora? También estoy agregando nitrógeno. Se ocupa el 18460. Vamos a ver para nitrógeno. Yo necesito, acá me piden ¿cuánto? En este caso, 75 kilos. Pero ¿qué pasa? Como yo en el caso del 18460 que apliqué, le estoy agregando nitrógeno, yo sé que en 100 kilos de 18460 estoy agregando 18 kilos más de nitrógeno. Ahora, si yo agrego esta cantidad de fósforo, también voy a estar aportando 40,28 kilos de nitrógeno. O sea que también estoy aportando desde el 18460 esta cantidad de nitrógeno. Ahora, yo necesito 75 kilos de nitrógeno, menos
los 40,28 que estoy agregando de este 18,46,0, yo tengo, me está aportando a mí 37,41, perdón, me está faltando 34,71 kilos de nitrógeno. Ahora, como yo voy a ocupar el 2100 de sulfato de amonio, yo sé que 21 kilos, ¿no es cierto?, está en 100 gramos. Los 34,7 que me están faltando van a ser 165,3 kilos del sulfato de amonio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ocupar todo el sulfato de amonio, ¿sí? Para los 75 kilos de nitrógeno no voy a ocupar toda la bolsa, sino que voy a ocupar solamente 165 kilos, que corresponde a los 34,71. ¿Por qué? Porque cuando yo apliqué el 18,46,0, también ya estoy agregando 18 estoy agregando nitrógeno, porque es un fosfato diamónico. Diamónico porque es diamónico, estoy agregando amonio. Entonces, ¿por qué? Entonces, tengo que hacer esta relación y tener en cuenta qué es lo que estoy aportando cuando aporto otro nitrógeno, otro fertilizante. Y para el potasio, ¿qué pasa? La relación como óxido de potasio, la cantidad de potasio es 50 dividido 1,2, esta es la relación, me da 41,6 kilos de potasio. Entonces, 41,6 kilos de potasio están en 100 kilos del sulfato de potasio. Los 40 que me piden, acá me piden 40, necesito agregar, ahí justo se me subió, 96,15 kilos de sulfato de potasio. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Cuando yo preparo, de acuerdo al análisis de laboratorio, y tengo que hacer una fertilización de acuerdo a los requerimientos que yo necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto seguramente debe ser para poder tener una base, una fertilización de base, la cantidad de fósforo, y luego el nitrógeno que esté disponible para el desarrollo del cultivo o de la planta. Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, el fertilizante que estoy utilizando y los grados que yo tengo de cada uno. Porque yo puedo estar sobrefertilizando si no considero que estoy aportando, en este caso, con el fosfato diamónico, nitrógeno. Entonces acá puedo estar realizando una sobrefertilización, que si yo no lo tengo en cuenta, y estoy agregando, fíjense, 40 kilos de nitrógeno, 40 kilos de nitrógeno más, y yo le calculo para los 75, puedo tener una fitotoxicidad producto de una alta concentración de nitrógeno. Entonces es importante saber qué fertilizante estoy ocupando, porque ustedes me van a decir, pero ingeniero, se me quemó la planta. No, pero yo hice el cálculo bien. Pero ¿por qué? O pueden tener que tenga exceso de nitrógeno, y al tener exceso de nitrógeno, la planta se me vaya en crecimiento vegetativo, produzca una hoja muy grande, y no logre inducirse a floración. ¿Por qué? Porque tiene tanta disponibilidad de nitrógeno que la planta fabrica hoja, o crece y no se induce a floración, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene alta cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué pasó acá? Y bueno, no tuve en cuenta este valor. Por eso, es para tener en cuenta que cuando tengo el fertilizante, tengo que mirar los grados, ¿sí? Y no hay que ir ciego a hacer los cálculos, porque puedo tener ese error. Profe, ¿Sí? una preguntita. En el caso del potasio, la relación es a 50, 1.2. ¿De dónde sale el 1.2, profe? Es una relación que se hace entre el potasio, el óxido de potasio y el potasio. Es calcular en función de los pesos moleculares de uno y del otro para que vos obtengas los gramos de potasio. Ah, listo. Sí. Gracias, Lo profe. mismo que para el fósforo, ¿sí? Sí, Bueno, sí, sí.
hacemos el último ejercicio. Dice, el valor por debajo del cual hay respuesta a la fertilización potásica en una especie forestal es 117 partes por millón de potasio de cambio, el complejo de cambio. Y acá fíjense, estamos hablando de fósforo en el complejo de cambio, ¿sí? Y sabiendo que el análisis de suelo arroja un valor de 0,26 centimol carga por kilogramo de potasio en los primeros 20 centímetros, diga si la especie tendrá respuesta a la fertilización con dicho nutriente. Listo. A ustedes le dan, ¿no es cierto?, estos resultados como ingeniero, y dicen, bueno, ¿qué hago acá? Bueno, yo sé que un equivalente de potasio es igual a 39 gramos de potasio. Acá, 0,26 centimol carga es igual a ¿cuánto? Centimol carga por kilogramo es igual a equivalente por 100 gramos de suelo. Entonces, fíjense, en 100 gramos de suelo yo tengo 0,001 gramos de potasio, que sale de esa relación. En 1000 gramos de suelo yo tengo esta cantidad en gramos de potasio por kilogramo de suelo. Esta es una relación que sale, ¿no es cierto?, de centimol carga, es lo mismo que 1000 equivalente por 100 gramos de suelo. No sé si lo vieron eso. Esto es suelo. Es la forma, ¿no es cierto?, que yo estoy pasando, ¿sí?, de una unidad a la otra. Yo sé que en 100 gramos de suelo yo tengo estos equivalentes, que es semejante a decir centimol carga por kilogramo. Esto es suelo. Bolilla de físico-química, ¿no es cierto?, donde ven todo lo que es capacidad de intercambio catiónico, esos valores, de ahí salen esas unidades. Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿no es cierto?, en 1 kilo de suelo. Ahora, ¿cuántas partes por millón tengo? Bueno, pasar estos valores a partes por millón, me da que en 100 gramos de suelo yo tengo 0,1 gramo. En 1000 gramos, 100,14 por millón. Ahora, ¿qué dice acá? El valor por debajo del cual la respuesta de la referencia potásica en especie es de 117. ¿Sí? Y yo tengo 101,4. ¿Qué pasa ahí? Como el valor del potasio de cambio del suelo es inferior al valor crítico, se puede considerar que habrá respuesta positiva a la fertilización potásica. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Yo tengo un valor, ¿sí?, 117. Un valor que, para que haya, ¿no es cierto?, una respuesta a la fertilización. Pero ¿qué pasa? A mí el suelo, ¿qué es lo que tiene? Tiene 101,4. Entonces, como ese valor 101,4 está por debajo de los 117, sí va a haber una respuesta a la fertilización. ¿Por qué? Porque me está faltando a mí, en este caso, casi 16 partes por millón más. ¿Se entiende? Entonces, fíjense en acá, es para tomar una decisión de decir si tengo que fertilizar o no, tener en cuenta lo que tiene el suelo, esto es lo que tiene el suelo, esto es lo que yo necesito, y acá tengo que pensar si tengo que fertilizar o no con potasio. Este pasaje, que está acá de centimol carga por kilogramo, es lo mismo de decir 1000 equivalente por 100 gramos de suelo. ¿Sí? Entonces es lo que yo le dije la otra vez, repasen suelo, las bolillas, porque estos valores de físico-química se los reemplaza acá. ¿Sí? Yo tengo 0,26 mil equivalente, ¿no es cierto?, en 100 gramos de suelo. ¿Sí? Por eso, yo acá este equivalente lo estoy pasando a gramo, teniendo en cuenta el peso molecular del potasio. Entonces fíjense cómo, y con esto ya terminamos. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. Bueno, fíjense, ya como para ir cerrando, cómo repasen suelos, fíjense que se va acumulando un poquito más
lo que es la parte físico-química, repasen algo de química general o química inorgánica, lo que son equivalentes, 1000 equivalentes, peso molecular, estas reglas de TRE, cómo pasar de parte por millón. Eso por un lado. Fíjense en lo que es el grado dentro de los fertilizantes. ¿Qué significa esos fertilizantes en el grado en función de los 100 kilos? ¿Cómo están los fertilizantes en función del grado, ya sea como pentóxido, perdón, en este caso, acá, fíjense en esto, como fosfato diamónico, ¿sí? Un 18460. Fíjense en, puede haber otro tipo de fertilizante, tengan en cuenta, fíjense, acá se utiliza sulfato de amonio, que tiene 21 de nitrógeno, la urea tiene 4600, acuérdense, la urea sale de acá, fíjense, la urea 4600, el sulfato de amonio 2100, son cuestiones que se le va agregando a la parte química y la parte fertilidad. Le vuelvo a reiterar, tengan en cuenta las unidades, tengan en cuenta los pasajes de término. Esto se entiende lo que es el grado equivalente y los kilos. Tengan en cuenta y repasen los pasajes de unidades, de 1000 equivalente a gramos, los números de equivalente, y los pesos moleculares, son 4 que tienen que saber, que el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, nada más. Por ahí el fósforo, y después las relaciones que hay en este caso para calcular, ¿sí? La cantidad de fósforo, pentóxido dividido 2,29 me da la cantidad de fósforo aplicado, o la cantidad de fósforo, ¿sí? Si es como pentóxido, otro valor. Bueno chicos, ahora tienen el cuestionario, dentro de unos 10 minutos. Les sugiero que hagan este ejercicio, revísenlo bien, y vean, lo vemos en la clase consulta mañana, todo aquello que quieran, a partir de las 11:30, nos encontramos. Bueno chicos, nos estamos viendo. Profe, ¿el ¿Sí? recuperatorio es el miércoles a las 6 de la tarde o tienen que definir el horario? Sí, vamos a definir, pero es a la tarde. Es muy probable que sea a las 6. Sí. Listo, porque hay una compañera que necesita pedir permiso en el trabajo. Bien, hoy le vamos a publicar. Pero sí, Listo. en ese horario, a la tarde va a ser seguro, posiblemente a las 6. Listo, profe. Estudien chicos, no se duerman en los laureles, ya falta poco, ya están pasando el primer parcial, pasan esto y ya están del otro lado, pero estudien chicos, no se dejen estar. Es un esfuerzo más y ya terminamos el año y se llama una materia, pero estudien y repasen. Nos vemos chicos. ¿Está Sí. subido el TP de fertilidad química? Sí, está subido. Gracias, profe, hasta luego. Profe. Chao.